Hola, le queremos dar la bienvenida a nuestro servicio del domingo en línea, donde podemos adorar juntos al Señor. Yo bailaré y en victoria me levantaré. Solo en ti, Jesús, me alegraré. En ti, Jesús, yo celebraré. Voy corriendo a los brazos de tu amor. Yo bailaré y en victoria me levantaré. Solo en ti, Jesús, me alegraré. En ti, Jesús, yo celebraré. Voy corriendo a los brazos de tu amor. Solo en ti, Jesús, me alegraré. En ti, Jesús, yo celebraré. Voy corriendo a los brazos de tu amor. Solo tú eres la canción de mi corazón. En mis penas, en desiertos, vas conmigo. Tú no cambias, no me dejas. Eres tú mi canción. En tinieblas, en mis penas, en desiertos, vas conmigo. Tú no cambias, no me dejas. Eres tú mi canción. Solo en ti, Jesús, me alegraré. En ti, Jesús, yo celebraré. Voy corriendo a los brazos de tu amor. Solo en ti, Jesús, me alegraré. En ti, Jesús, yo celebraré. Voy corriendo a los brazos de tu amor. Qué hermoso, ¿cierto?, es poder adorar al Señor con esta bella alabanza. Y también quiero invitarte a que podamos orar al Señor, preparar nuestro corazón para la palabra, para lo que Él tiene para nuestras vidas.
Señor, te damos gracias, Padre, por un domingo más, apartar este tiempo hermoso para poder adorarte, para poder aprender más de tu palabra y para poder escucharte. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente a estar abierto a tu mensaje, a tu verdad para nosotros. En tu nombre, Jesús, amén. Amén. Quiero dejarte ahora invitado a que te quedes con nosotros acá en el servicio en línea y puedas escuchar la palabra que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor y que sin duda va a bendecir tu vida. Hola querida iglesia, vamos a la palabra del Señor en San Mateo capítulo número 27, verso 62 en adelante. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. Dice, y su vestido blanco como la nieve. Y de en medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Este es uno de los relatos que, ¿no es cierto?, habla respecto del día de la resurrección. Y que hablan, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los testigos oculares, las personas que vieron a primera hora de la mañana lo que ocurrió. Noten ustedes que cuando, ¿no es cierto?, comienza esta historia que estamos trabajando en esta mañana, están presentes las redes sociales. Están presentes, ¿no es cierto?, el que dice la gente, el comidillo. Miren ustedes Twitter y miren ustedes WhatsApp, cómo está presente en la Biblia, ¿no? Miren el verso 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, miren el cucucheo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Primero lo acusaron, ¿verdad?, de levantarse contra César, y ahora lo están acusando de engaño. ¿Quién los entiende, no? Así de fácil es caer en este mundo de la instantaneidad, de expresar opiniones. Estamos muy acostumbrados a expresar algo, a decirlo, y bueno, después nadie arregla eso. Y eso está destruyendo nuestra convivencia, nuestra sociedad. Eso es muy destructivo. Lo cierto es que este episodio en el que estamos reflexionando esta mañana habla de probablemente el momento de, diría yo, mayor conflicto, de mayor crisis de todo el ministerio de Jesús. Porque Él habló insistentemente de la resurrección, les enseñó de esto, pero ahora había que experimentarlo. Ahora había que demostrarlo. Había llegado el momento de que esto tenía que tener forma.
Las verdaderas crisis nuestras son esas, cuando nos tenemos que enfrentar al momento en que hay que confiar, hay que depender, hay que orar a Dios, hay que invocarlo, hay que pedir por la seguridad, hay que refugiarnos en Él. Esta es una cuestión difícil para nosotros en la dimensión humana. Es fácil decir yo confío en Dios. Es fácil decirlo, es difícil pronunciarlo cuando yo no veo nada, cuando hay escasez, cuando hay dificultad. La vivencia es lo potente de este pasaje. Ha llegado la hora de demostrar realmente esto de la resurrección. Qué tan real, qué tan veraz es la resurrección. Por eso es que este relato nos ayuda a entender las crisis, nuestros momentos de crisis, pero también cómo Dios obra a nuestro favor cuando comprendemos la lógica de Dios detrás de las crisis. Esto es una cuestión que nos va a ayudar a entender muchos de nuestros procesos. Siempre Dios se anticipa, nos habla, en muchas ocasiones anticipa nuestros momentos adversos. Jesús lo habló sin ningún sentido peyorativo, Él lo habló explícitamente. Va a llegar el día en que yo me tengo que ir. Va a llegar el día en que yo los tengo que dejar. No se preocupen, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, pero yo me tengo que ir. Al tercer día voy a resucitar. Se los dijo muchas veces. Él habló de la muerte. Que este es un episodio difícil en la vida, lo es. Pero es un tema necesario, lo es, hay que hablarlo. Puede que no nos guste en la casa. Puede que estos temas puedan, ¿no es cierto?, a veces despertar hasta rabia, porque de pronto uno se encuentra con estos problemas en la casa, pues siempre está el síndrome del avestruz en la casa. Y las personas creen que porque no se hablan los temas desaparecen. Los temas no desaparecen porque no se hablan. Simplemente se agravan porque no los hablamos, que es distinto. No puedo esconder la cabeza y pensar que el tema desaparece. Jesús habló del tema. Jesús enseñó de la muerte. Jesús se refirió a su propia muerte. No fue el único. También los discípulos lo hicieron. Pablo dijo, yo ya estoy listo para irme. Así dijo él. He acabado la carrera, he terminado bien, he hecho la pega que Dios me dijo que hiciera. Estaba claro de su momento de vida. De tal forma que la muerte es un episodio normal, es una etapa normal de la vida, no es algo que debiera de derribarnos. La muerte tenemos que experimentarla, tenemos que experimentar el duelo, es necesario, es parte de nuestra naturaleza humana, es parte de nuestro ciclo vital. Muchas veces les he dicho, me ha impresionado cómo hoy nadie quiere morirse, y cuando alguien se muere siempre el culpable es un médico, alguien llegó tarde, no llegó a tiempo a la ambulancia, siempre otro tiene la culpa. No, si hay que morirse. ¿Me tengo que morir? Ustedes se tienen que morir. Tenemos que morirnos. De tal forma que hablar de este tema es normal, es sano, es correcto. Tenemos que hacerlo. Está en la Biblia, Jesús lo hizo y hay que hacerlo. Cuando Jesús habló de este tema, lo habló desde la perspectiva de la salvación, del plan de Dios. Y por eso es que desde el plan de Dios hay que entender la muerte. Desde el punto de vista del plan de Dios, da igual muchas veces cómo ocurre ese proceso. Fíjese que de pronto es difícil poder determinar cuál de todas esas muertes es la ideal. Yo recuerdo siempre la partida de mi padre. Él siempre me decía, yo estoy orando para que Dios me lleve de un solo patatú. Eran sus palabras, textual. Entonces un día le pregunté, pero papá, ¿qué quieres decir con un solo patatú? No, me dijo, yo quiero que me dé una sola cosa y me voy. Y él partió con un infarto agudo al miocardio. Un solo patatú. Y se fue. Entonces, mirando para atrás ahora, pucha, el viejo debió haber pedido mejor. Yo estoy pidiendo irme en el sueño. ¿Para qué me voy a ir con un patatú? Debió haberse ahorrado el patatú. Entonces, qué bueno es hablar de estas cosas, prepararnos porque van a ocurrir. ¿Es bueno vivir los tiempos y los momentos con las personas que tenemos a nuestro lado? Sí, vivirlo intensamente. No esperemos que la enfermedad grave se desate como para prepararnos para la muerte. Que la enfermedad esté o no esté, no habla de la muerte. Ese es un tema del Señor. De tal manera que tenemos que disfrutar nuestros momentos, pero es parte de la conversación, es parte de la temática. Jesús lo aborda desde el punto de vista del plan salvador.
¿Cómo lo vamos a abordar nosotros? Desde el punto de vista de la salvación. Entonces no nos tenemos que preparar ni presentar como una cosa absolutamente indecible, tétrica, oscura, en absoluto. En absoluto, nosotros tenemos una respuesta para eso y tenemos una palabra para eso, tenemos una enseñanza para eso. Solo nos vamos por delante, eso es todo, y nos vamos a reencontrar. Y nuestra pasada por la tierra es apenas un pestañazo, de tal forma que esto acaba temporalmente, pero continúa en la presencia del Señor. Esa es la muerte terrible, la eterna. Así que cuando Jesús lo enfrenta, lo hace desde el punto de vista de la salvación. Un segundo elemento que quiero también poner en antecedente en esta mañana a todos ustedes es cómo los preparativos de esta muerte, pero también lo de la resurrección, estaban listos. Estaba preparado, estaba anticipado. Sorprende que, ¿no es cierto?, Jesús, una vez muerto, su cuerpo haya sido puesto en un sepulcro que nunca se había usado. Sabemos que fue labrado en una peña, ¿no es cierto?, un hombre adinerado llamado José de Arimatea pidió, ¿no es cierto?, el cuerpo a Pilato para poder llevarlo y darle una sepultura honrosa. Y luego de esta sepultura honrosa venía, ¿no es cierto?, la tradición judía del sábado, de respetar el sábado. Jesús todavía no había resucitado. Jesús ya le había dicho a los discípulos que Él era el sábado, Él era el reposo. Y lo único que Dios esperaba con esta enseñanza de respetar el sábado no es que hasta el día de hoy la iglesia respete el sábado. Nunca estuvo eso en el corazón de Dios. Lo que sí estuvo en el corazón de Dios es que el mundo se preparara para que cuando viniera Jesús se entendiera que Él era el reposo del Padre. Y que cuando nosotros nos convertimos a Él, entramos en el reposo de Dios. Por eso no necesitamos respetar el sábado. Porque el sábado era solo un símbolo, una sombra. El cuerpo, lo real, lo concreto, no es el sábado, es Jesús. Y por eso Jesús dijo que Él era el Señor del sábado. Él mandaba los días, de Él era el tiempo. Increíble, ¿no? Y por eso es que este relato es tan bonito, porque Jesús prepara todo, lo anticipa todo. Pero miren ustedes esta parte que es maravillosa. Los malos siempre están. Y los malos quisieron que este proceso se vulnerara, se dañara, se afectara. Quisieron funar los planes de Dios. Los malos siempre intentan funar los planes de Dios en tu vida. Es muy fácil identificar un hombre o una mujer con malas intenciones espirituales. Siempre van a intentar funar las cosas de Dios en tu corazón. Siempre van a intentar funar las cosas que tú haces para Dios. Entonces vinieron los malos, se confabularon y miren ustedes, Twitter explotó, WhatsApp explotó. Tenemos que preocuparnos, tenemos que hacer esto. Miren ustedes, esta gente los puede venir a robar y después van a decir que desapareció. Y claro, nosotros leemos ese relato desde nuestra cultura y poco lo entendemos. Lo cierto es que para esa cultura, no solo para judíos, sino sobre todo para los griegos, ya era una tendencia, era una forma de pensar mucho antes de los tiempos de Jesús, 500, 800 años antes. Existía esta idea de que, ¿no es cierto?, podían venir los dioses a buscar a los muertos. Y por lo tanto se podía dar esa idea de que si no estaba el cuerpo de Jesús allí, se podía correr el rumor, y de ahí la preocupación de las supuestas autoridades judías. No sea cosa que el problema ahora sea peor que el primero. Entonces manda una guardia. Y miren ustedes Pilato. Pilato representa, ¿no es cierto?, muy bien ese poder político que tanto daño le ha hecho al mundo, ¿no? Ese poder político de quedar bien con Dios y con el diablo. Y miren ustedes lo que hizo Pilato. Se los concedió porque se lo pidió el pueblo. Listo, le dio lo que el pueblo quería. Funcionaron las redes sociales. Y entonces les dijo sí, ok, y mandó a una guardia para que custodiara el sepulcro. Un sepulcro. ¿Quién cuida a un muerto? Jesús se fue sin ninguna joya.
Jesús se fue sin ningún manojo de plata, de piedras preciosas. Jesús se fue sin nada al sepulcro. Es más, hasta su propia ropa fue rifada. Ni siquiera se fue con su ropa. Tuvo que venir José de Arimatea, comprar por ahí ropa nueva, un lino, dice que una tela nueva, y en esa tela envolvieron al Señor. Y en otra tela envolvieron su rostro, su cabeza. Esa era la costumbre mortuaria de la época. Porque a Jesús le quitaron todo. No había nada que robar. Sin embargo, pusieron allí una guardia. El concepto guardia más o menos giraba entre 4 a 8. Los más estudiosos lo acercan siempre a 6. Generalmente una guardia eran 6. Algunos dicen no, eran mínimo 2. No sabemos con precisión en ese momento la disponibilidad de tropa. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no era solo uno. Era más de uno. Había más de un hombre allí, custodiando ese lugar. Otro elemento importante que hay que considerar en este relato es que hay una piedra. Y esto me fascina, y en esto quiero detenerme con ustedes esta mañana. Fuera de que hay una anticipación del Señor, pero también hay una confabulación de la maldad. Los pensamientos malos, los hombres malos, las cosas malas, también se confabulan para dificultarnos que nosotros podamos ver las cosas del Señor. Lidiamos con problemas, lidiamos con la enfermedad, lidiamos con las cosas reales nosotros, no lidiamos con fantasmas. Pero fuera de lidiar con cosas reales, también tenemos otra oposición. Miren ustedes esta piedra. De hecho, otro de los evangelistas comenta, vienen las mujeres a ver al Señor, y el primer comentario que hacen entre ellas, fíjense ustedes, no es cómo estará el Señor, cómo estará Él adentro, habrá olores o no, porque por eso traían especies, para evitar el mal olor. Porque era la costumbre de que esto pudiera ayudar, ¿no es cierto?, en la transición de esta persona que acababa de partir, ¿no es cierto?, a la segunda vida, de una forma mejor, como una ofrenda, para que fuera recibida, ¿no es cierto?, en la otra vida de mejor manera. Esa era la idea, por eso las especies. Y este era el pensamiento de las mujeres, por eso llevaban especies. De tal forma que el problema de las mujeres, ¿cuál era? Era un problema físico, un problema real, era un problema práctico. ¿Quién nos va a mover la piedra? Y fíjense ustedes que en ese tiempo, sobre todo en el momento en que el Señor muere, era muy común en ese lugar la idea de sepultar, ¿no es cierto?, en las rocas, una hendidura, y, ¿no es cierto?, luego poner una piedra redonda. Hay sepulturas descubiertas con piedras de 1,2 metros, 1,5 metros de diámetro. ¿Ya? Hay algunas que tienen 30 hasta 50 centímetros de espesor, y efectivamente tenían una pequeña pendiente, se les construía para poder moverla, que se deslizara hasta la puerta y quedaran aseguradas de esta forma, de tal manera que bajarla era un poco más fácil. El asunto era cómo sacarlas, porque había una pequeña cuesta que aseguraba que esta piedra no saliera del lugar. Entonces ellas sabían que no podían hacer eso solas, necesitaban ayuda. En la estructura de ellas, en la manera como estaban viendo ellas las cosas, iban a requerir ayuda física para poder mover la piedra. Porque siempre que nosotros tenemos que lidiar con la adversidad, nos topamos con las piedras. Siempre hay una piedra, siempre algo taponea, se opone, siempre va a ser así. Siempre vamos a poder identificar que hay cuestiones que no nos dejan avanzar. Siempre hay una roca que tapa el sepulcro. Siempre hay algo que impide que la gloria del Señor la podamos ver cara a cara. Siempre hay una piedra que está puesta en esa puerta que hay que abrir para que su gloria entre. Para que su gloria entre, hay que mover esa piedra. Pero la piedra no solo significa o simboliza este esfuerzo humano, esa piedra también, como lo describe perfectamente el apóstol, se trata también de la piedra que a veces se instala en nuestros corazones.
Fíjense que yo me he topado mucho con hombres y mujeres que han sido fieles al Señor, han abandonado esa lealtad al Señor y después hay una dureza en sus corazones y siempre la culpa la tienen otros, nunca la culpa la tienen ellos, nunca son responsables ellos de haber abandonado, de haber hecho mal las cosas delante del Señor, siempre son otros. Es una piedra en el corazón, siempre hay una excusa, siempre otros responsables de sus errores, de sus desaciertos. Hoy día la piedra más común está en el corazón, no está afuera, está dentro. Ahí está la piedra. ¿Cómo movemos esa piedra? ¿Cómo nos aseguramos de mover esa piedra? ¿Cómo se puede mover esa roca que está allí? Y entonces este relato nos ayuda a entender aquello. Porque estas mujeres venían con esta preocupación y cuando llegan al lugar se encuentran que la piedra, el principal obstáculo, el más difícil de solucionar, cuando ellas llegaron, estaba resuelto. Querida iglesia, en todas las adversidades que enfrentamos, en todas las pruebas que vamos a vivir, en todos nuestros momentos más oscuros, de verdad, en todos, no en algunos, en todos, es el Espíritu Santo el que quiere tener el mayor protagonismo en nuestras vidas, no nuestras fuerzas, no nuestras habilidades. El Espíritu Santo quiere tomar el rol protagónico. El Espíritu Santo de Dios está disponible para mover la piedra, no importa su tamaño, no importa la forma, no importa la manera cómo llegó ahí esa piedra, pero el Espíritu Santo tiene el poder para remover todas las piedras. Y entonces cuando llegan estas mujeres, la piedra estaba removida y ellas quedaron impresionadas. Y se acercaron a ver. Y cuando se acercaron a ver, vieron a estos varones con vestiduras blancas, resplandecientes, dice otro evangelista. Y entonces estos varones comienzan a hablar con ella y le preguntan, ¿a quién buscan? Las mujeres le dicen, estamos buscando a Jesús. El relato que Lucas nos leía decía, ¿no es cierto?, claramente, no está aquí, no está entre los muertos, Él vive. Los primeros testigos de la resurrección del Señor fueron sus ángeles. Luego de sus ángeles fueron las mujeres. Y luego de las mujeres, el resto de los discípulos. Ese fue el orden. Hubieron muchos testigos presenciales. Y uno se pregunta, ¿y dónde estuvo la guardia? ¿Qué pasó con esta guardia? Que dejó todo tirado y se fue. El mismo evangelista nos relata que esta guardia después fue incriminada, ¿no es cierto? Fue amenazada por los líderes, por las redes sociales. Si ustedes dicen esto, nosotros nos vamos a poner en nuestro lugar y les vamos a hacer pebre su vida. Y les pagaron mucho dinero para que dijesen que los discípulos habían ido en la noche, ¿no es cierto?, a mover la piedra. Así que los discípulos, unos judíos que no estaban preparados para la guerra, se habían encargado de una guardia romana. La habían, ¿no es cierto?, aniquilado, la habían sobrepasado a la guardia romana. Ese era el relato. Porque la gente a veces cree lo que es increíble. Porque la gente a veces quiere escuchar la mentira porque habla la mentira. Quiere reforzar a veces esa mentira porque lo escuchó en uno y en dos y en tres. Algo tiene que haber de cierto. Y está escuchando la misma mentira de todos lados. Porque en los momentos difíciles y en los momentos más complejos de nuestras vidas, uno de los grandes riesgos es que la mentira y el engaño van a estar a la puerta de la vuelta, allí al lado, susurrando a nuestros oídos. En los momentos difíciles de Jesús, después de 40 días de ayuno, la primera voz que apareció no fue la para darle ánimo, no fue aquella voz para decirle, Jesús, tú lo lograste. La primera voz que apareció fue la del tentador. La voz del tentador va a estar siempre allí, al lado. La primera voz, lo más probable que va a aparecer, va a ser esa voz para tentarnos, amenazarnos, amedrentarnos. No vas a poder, no lo vas a lograr, esto no es para ti. Y tantas voces como esa que escuchamos cada vez que somos, ¿no es cierto?, enfrentados a nuestros momentos más difíciles, como personas, como familia, como hombres y mujeres de Dios. Y entonces viene el Espíritu Santo
Vienen estos dos hombres, quitan esta roca, le sacan los envoltorios al Señor, quedan allí como mudos testigos. Ya no están las envolturas del Señor. Y cuando llegan estas mujeres, estos hombres reciben a estas mujeres con las buenas nuevas: ha resucitado. Y uno podría pensar, pero esto todavía está armado, porque estas son personas que después desaparecen, solamente las vieron los discípulos, los ángeles no lo vieron después nadie más. No fue así. Este relato dice que las mujeres luego vieron al Señor, y no solo lo vieron, dice que se postraron a sus pies y lo adoraron. Ya se fue el temor, ya se fue el miedo. Ahora que la piedra estaba removida, ahora que el Señor había removido la piedra, entonces ahora habían entrado en el reposo del Señor y lo habían adorado. Cuando Dios obra, hace esto posible. Cuando Dios obra, Él mueve la roca. Cuando Dios obra, Él se encarga de cómo mover el principal obstáculo. Es Dios quien mueve el principal obstáculo. Nos tocó enfrentar hace un año atrás, un año y medio atrás, un problema muy difícil familiar, muy complejo. La verdad es que llegó un punto en que yo le dije a mi familia: no vamos a hacer nada más. Les pedimos la oración a la iglesia, le dijimos: ayúdennos a orar, y nosotros no hacemos nada más. Hasta aquí llego, les dije como familia, no hago nada más. Vamos a orar al Señor y ahora le vamos a decir que Él lo haga. Y oramos así. Oramos con Cristina, le dijimos: Señor, haz lo que nosotros no podemos hacer. Y nos olvidamos del tema. Cuando se retomó a los meses después, la contraparte dijo textual: no había querido, eran todos no, todos no, todos no, todos no. Todo era no, oposición a todo. Y esa misma persona, después de unos par de meses y después de haber orado, nos dijo: listo, hagámoslo, lleguemos a un acuerdo, resolvamos esto. Que se haga como ustedes dicen. La piedra la tiene que mover Dios. La piedra la tiene que mover Dios. No gastes fuerzas moviendo tú la piedra. No gastes tiempo, no gastes energía buscando formas de cómo mover las cosas para que sean distintas. La piedra la tiene que mover Dios. Que el Señor mueva esa piedra. Lo que sí tenemos que hacer nosotros, y con esto termino, ¿qué significó la resurrección para estas mujeres? Algo muy simple: ir a los pies de Jesús y adorarle. Ir a los pies de Jesús y adorarle. Adorarle. Ir a los pies del Señor y adorarle. Hay una mala noticia: anda a sus pies y adórale. Deja que Él mueva la piedra. Hay algo que no vas a poder hacer, es una ola que se te viene. Anda a sus pies y adórale, y espera que Él mandará a sus ángeles para que muevan de tu vida todas las rocas y todas las piedras. Él siempre quiere llevarse la gloria. La resurrección se trata de que el Señor entró a la historia humana, movió todas las cosas, derrotó todo para llevarse todo honor y toda gloria. Eso debe de significar siempre en nosotros este día maravilloso de la resurrección. Él quiere llevarse todo honor y toda gloria. Él mueve la piedra, Él saca las vendas, Él sale de allí. Nuestra pega, admirarlo, reconocerlo, ser devotos de Él, inclinarnos, reconocer su gloria y decirle al Señor: yo te adoro, te bendigo. Cada vez que nos enfrentemos a situaciones adversas, cada vez que las noticias no sean buenas, no te olvides que el Espíritu Santo movió la piedra. ¿Vamos a tener muchas voces? Sí. ¿Vamos a enfrentar muchas voces? Sí. ¿Vamos a ver gente que va a intentar dañar la obra de Dios en nuestros corazones? Sí. ¿Va a haber gente que va a hablar lo contrario de la palabra? Sí. ¿Están fuera de la iglesia? Sí. ¿Están dentro de la iglesia? También. Y nos vamos a enfrentar a mucha gente como los Tomás, a mucha gente como los propios Judas, y que van a intentar dañar la obra de Dios en tu corazón.
Nuestro desafío, discernir la voz del Señor por sobre la voz de los malos, por sobre la voz de los malos elementos, discernir la del Señor. Su voz admirable siempre te conducirá a un sepulcro abierto donde no hay ningún muerto. Todos han resucitado porque a todos Dios nos responde según sea su misericordia. Deja que Él mueva la roca. Gloria al Señor. Quiero invitarles a orar en esta mañana. No sé cuántas rocas pueden haber ahí, ¿no? Cuántas piedras están inamovibles, tal vez llevan semanas, meses, años, no sabemos. Pero oremos hoy en esta mañana gloriosa de la resurrección del Señor para pedirle al Señor que Él se encargue de las piedras, de las rocas que no hemos podido mover de nuestras vidas. En el área de la vida donde estemos hablando, personal, económica, laboral, no lo sé, sentimental, no lo sé. Pero pidamos en esta mañana al Señor por esa piedra que no se ha podido mover para que el Espíritu Santo haga una obra completa. Tal vez hemos identificado que hay una roca en el corazón de ese hijo, de esa hija, de esa nuera, ¿no es cierto?, de ese yerno, no lo sé. Hay una roca tal vez en el corazón de ese hermano, de esa hermana, no lo sé. Bueno, oramos esta mañana, oremos al Señor en esta mañana para que el Espíritu Santo mueva esa roca de ese corazón y puedan ellos también disfrutar la resurrección del Señor. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque a través de ella también hoy podemos identificar cómo tú obras en nuestros momentos también especiales, especialmente cuando somos confrontados a esa palabra tuya, pero, Señor, enfrentamos las realidades de nuestras pruebas, adversidades y dificultades. Pero gracias te damos por este relato maravilloso, Señor, el de tu resurrección, por enseñarnos que habrán voces, Señor, habrán malos elementos que van a querer dañar tu obra en nuestros corazones. Oramos en esta mañana para que el Espíritu confirme tu voz preciosa sobre cada uno de nosotros, pero también oramos para que el Espíritu, tu poder, Señor, mueva todas esas piedras, esos grandes temas que no están resueltos, esas cosas pendientes. Oramos esta mañana para que el Espíritu Santo las mueva, el poder de lo alto las mueva en los corazones, en las mentes, en las emociones, en los sentimientos. Señor, se muevan esas rocas y el Espíritu Santo pueda hacer obras profundas en los que amamos, en los que nos rodean. Señor, oramos para que esa obra sea profunda, auténtica y real. Y permítenos a nosotros siempre, luego de discernir tu obra en nosotros, Señor, tener la humillación suficiente, la humildad suficiente delante de ti para correr a tus pies. Y cada vez que enfrentemos estas cosas que muchas veces escapan a nuestra fuerza, podamos abrazarnos a tus pies, quedarnos allí, humillarnos y sobre todas las cosas, Señor, adorarte, reconocer que eres tú el que hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Que tu mano poderosa mueva las piedras, las rocas que tengan que moverse para que también esa resurrección sea una realidad en cada uno de nosotros. Pero también oramos para que el poder de esa resurrección, Padre, ilumine a aquellos que amamos y que aún, Señor, no tienen la libertad espiritual para poder reconocerte, servirte y adorarte. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, después de escuchar esta palabra, sentiste en tu corazón el llamado de Dios, te invitamos a hacer esta oración con nosotros. Querido Dios, te doy gracias por haberte fijado en mí, por haber puesto tus ojos en mí desde antes de la fundación del mundo. Quiero entregarte mi vida a ti, a tu servicio, a lo que tú tienes preparado para mí. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, por haberte negado tantas veces y ahora recibirte en mi corazón para que tú guíes mis pasos, para que tú seas el centro de mi vida,
y tú seas el amo y Señor de la mía, porque sé con esta palabra y luego de conocer un poco de ti, es que lejos es lo mejor entregar mi vida delante de tus pies. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí, porque hoy me doy cuenta de cuán grande es tu amor hacia mí y hacia los que te buscamos día y noche, e incluso a los que muchas veces somos infieles. Gracias una vez más por darme una oportunidad de vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad. Tu misericordia el camino abrió, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Huérfano fui, ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón, quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Me dio libertad, mis cadenas rompió. Su fidelidad mi vergüenza quitó. Su sacrificio mi deuda borró. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. El Salvador fue colgado en la cruz. Sombra y tinieblas cubrieron su luz. Pero Él se levantó, Cristo resucitó. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y